horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes la próxima hora y media. En la musicalización y dirección de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Sestare. En la coordinación de la misma, a nuestro amigo salsoso Edgar Valero. En la producción del programa, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Y al frente de la cabina, en los controles aeroradiales, Wilfredo Gómez, el eléctrico, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com y pueden sintonizarnos Uddir et Orbi a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, Uddir et Orbi en cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. De la misma manera está disponible en nuestro canal particular en Telegram, Enfoque en los Medios Digital, donde pueden ver y oír nuestros programas en diferido. Y luego ver nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web, donde este programa, debidamente editado, saldrá dentro de pocas horas. Y de esa manera pueden sintonizarlo cualquier día de la semana, cualquier hora del día, a través de nuestro canal particular Enfoque en los Medios TV Web y ocasionalmente también a través de la plataforma BK Enfoque en los Medios Podcast. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien, amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidas y bienvenidos en esta plataforma de análisis de conflicto de sexta generación, Enfoque en los Medios. Como siempre le decimos a nuestra distinguida audiencia, estamos al frente de los micrófonos de nuestra queridísima emisora Salsa Caribe 102.3 FM para orientar a nuestra distinguida audiencia en la correcta interpretación de las matrices de opinión que en los conflictos de sexta generación pues se convierten en los verdaderos frentes de batalla, en las verdaderas líneas de confrontación. Y saber interpretar esas matrices de opinión, sobre todo ahora con el predominio de las redes sociales, es de vital importancia para ser ciudadanos debidamente conscientes, proactivos y capaces de hacer la debida interpretación del acontecer nacional e internacional. Salimos desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de la Patria Grande. Y como siempre abrimos los temas de importancia en el orden nacional e internacional. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Solidaridad de los Trabajadores. El Día Internacional de la Solidaridad de los Trabajadores, el 1 de mayo. Vamos a abrir con estas importantes noticias. El presidente Nicolás Maduro, hablar de hábitat es hablar del derecho a la ciudad, y hablar del derecho a la ciudad es hablar del derecho a la familia, a la recreación. A la revolución bolivariana ha garantizado este derecho desde hace 14 años con la creación de la gran misión Vivienda Venezuela. Nuestro comandante Chávez logró convertir a Venezuela en el único país del mundo que ha construido más vivienda de calidad, permitiendo a las familias tener un hogar propio y consolidar el núcleo para ver crecer a sus hijos, hijas, formarse, trabajar y forjar la patria. Palabra prometida, palabra cumplida. Tengan la certeza de que llueve, truene o relampaguee, junto al pueblo vamos a construir 3 millones de viviendas más para llegar a la meta de 8 millones. Es un reto que hemos asumido y lo vamos a lograr. Esto con motivo de la entrega de un conjunto de viviendas el día de ayer en el estado Bolívar, donde se llegó al hito 5 millones de viviendas construidas en Revolución. Sobre esto vamos a hablar más adelante en los próximos negros del programa.
Otro anuncio importante que hizo el primer mandatario nacional fue el aumento de ingreso mínimo integral indexado. El bono de guerra económica pasó de 90 a $120. El mandatario nacional también afirmó que las pensiones se elevan a $50 indexados y dio a conocer la creación del sistema Patria, de un bono unificado de protección a la familia trabajadora, cuyos detalles van a ser dados a conocer por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez en las próximas horas. El presidente de la República indicó que anunció la tarde de este miércoles un ajuste en el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores del país. El bono de guerra pasa ahora a denominarse ingreso de guerra y pasó de 90 a $120, como lo dije inicialmente. Se mantiene el cestaticket en $40, quedando el salario mínimo integral en 160. En relación a las pensiones, dijo que se eleva a $50 indexado y dio a conocer la creación, como lo señalé anteriormente, a través del sistema Patria, de la página Patria, de un bono unificado de protección a la familia trabajadora. Vamos a contener el ataque a la moneda. Paciencia, que lo vamos a derrotar. Es la única arma que les queda al criminal sistema que nos agobia y lo vamos a derrotar, dijo sobre las acciones promovidas por la sayona María Corina Machado. Además, Maduro indicó que su gobierno está librando a través del Banco Digital de los Trabajadores 10.000 créditos a través de Credinómina para emprendimientos de la familia trabajadora venezolana. Este anuncio lo hizo el presidente Maduro durante su participación en cadena nacional en la celebración del 14º aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela desde el Estado Bolívar. Maduro reiteró la convocatoria para que este 1 de mayo la clase obrera en las calles, esta vez para alzar la voz también por el regreso de los migrantes venezolanos en El Salvador y de la niña Maykelis Espinosa, que como sabemos fue secuestrada por el gobierno fascista del señor Donald Trump. Mañana, o sea hoy, el día de hoy, porque esto se está realizando y se realizó todavía en las calles de Caracas, está marchando la inmensa masa de trabajadores de la trinchera de la Avenida Libertador hasta el centro de la ciudad en conmemoración del Día del Trabajo. Bueno, él señaló ayer: me sumo a la consigna porque tenemos una causa justa, que es la liberación de la pequeña Maykelis Espinosa, una niña de 2 años secuestrada por el gobierno de los Estados Unidos. Debe regresar de inmediato esta niña sana y salva. Mañana vamos de una sola voz por la libertad y la devolución de esta pequeña. Además, alzamos también la voz por nuestros 252 compatriotas que están secuestrados en El Salvador, dijo. Otra noticia importante de nuestra vicepresidenta ejecutiva es su visita de trabajo a la República Popular China, y después llegó a Doha, capital de Qatar, donde en nombre del presidente Nicolás Maduro sostuvo importantes reuniones. De esto vamos a hablar también en los próximos negros del programa. Pasamos a leer, para cerrar esta fase inicial de nuestro programa, las líneas editoriales, y se llama así: se inicia una nueva batalla existencial para la patria bolivariana. Cumpliendo con los lapsos constitucionales previstos en nuestra Carta Magna, este año tenemos el compromiso de efectuar varios comicios electorales para la renovación de autoridades a nivel de gobernadores de estado, diputados a la Asamblea Nacional y diputados a los consejos legislativos estadales. En condiciones normales, este trance legal de elegir nuevos servidores públicos no sería de mayor trascendencia política e histórica. Pero sucede que no estamos en una situación ordinaria en el contexto geopolítico e histórico, ni nacional ni global. Desde el inicio de nuestro proceso revolucionario bolivariano, por allá en 1999, cuando la llegada al poder de nuestro comandante Hugo Chávez representó un reto al modelo neoliberal que pretendía imponerse de forma absolutamente hegemónica en el mundo, bajo la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama, y después de la caída del muro de Berlín, ya el imperialismo no podía permitirse la posibilidad de que surgieran modelos alternos al pensamiento único del globalismo neoliberal. Con la aprobación de nuestra extraordinaria Constitución de 1999, se rompía la tenebrosa tendencia de la imposición de gobiernos serviles y entreguistas al Fondo Monetario Internacional y a la genocida Águila Imperial norteña. Desde entonces hemos transitado un camino lleno de acechanzas, cobardes emboscadas y ataques permanentes a nuestras posibilidades de desarrollo soberano. En este marco referencial de la guerra irrestricta,
a la que nos han sometido, los procesos electorales no se escapan a la estrategia del enemigo histórico que ve en ellos no la posibilidad de contribuir con aportes constructivos al desarrollo de políticas públicas destinadas a la mejora de los servicios, leyes, economía y producción del país, sino más bien como oportunidades de apoderarse de espacios de poder que les permitan conspirar en escaladas desestabilizadoras para destruir los tres elementos en los que descansa la existencia de cualquier Estado nacional: la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Cada vez que un espacio de gobierno ha caído en manos del oposicionismo apátrida, ese espacio se ha convertido en una plataforma para atacar la estabilidad institucional, convirtiendo el Estado, el municipio o el curul parlamentario en una especie de virtual trinchera al servicio de los más oscuros intereses del imperialismo transnacional destructor de naciones. Ante esta realidad geopolítica, los venezolanos no podemos permitir que se repitan los escenarios de años anteriores, donde usando el descontento inducido por la guerra económica, lograron confundir a un segmento importante de la población y lograron mayorías momentáneas que luego fueron usadas para justificar el rompimiento del orden constitucional y el robo de nuestros activos en el exterior. El caso de Citgo, Monómeros, el oro en Inglaterra y nuestras cuentas en los bancos internacionales, así como bloquearnos los mecanismos de transacciones financieras como el SWIFT. No podemos permitir que usando el descontento como el candidato sin rostro humano, pero con el rostro de la criminal intención de robarle al pueblo sus legítimas conquistas que ha logrado a lo largo de estos años, traten de asaltar los espacios de gobierno y los curules para reiniciar, como en el pasado reciente, una nueva etapa de desestabilización vendepatria. La revolución ha presentado a la consideración del electorado una pléyade de mujeres y hombres de todas las edades y experiencias para darle continuidad a los logros de la revolución bolivariana. Son la gente que resuelve y resolverá propositivamente el futuro de paz, independencia y bienestar que merecemos los venezolanos. Nos dirigimos hacia el 25 de mayo con la fe y esperanza de superar los escollos que el enemigo imperial nos impone. La revolución bolivariana se impondrá porque ya estamos venciendo. Y desde este momento pues ponemos nuestra plataforma Enfoque en los Medios a la orden de los candidatos a la revolución bolivariana para los próximos comicios del 25 de mayo. Vamos a iniciar una serie de entrevistas los próximos jueves, los sucesivos jueves, para dar a conocer a estos candidatos que se proponen por parte del polo patriótico, del polo de la patria, para proponerse pues a las gobernaciones y a los curules de la Asamblea Nacional y las asambleas legislativas, o como se llama ahora, Consejo Legislativo de los estados, en la medida de la posibilidad, porque todos andan en campaña en el interior. No obstante, haremos el mejor esfuerzo para desde esta plataforma promover esas candidaturas. Esta plataforma, este programa está al servicio de la revolución bolivariana, siempre lo decimos, no somos imparciales, pero somos honestos y tratamos de siempre hablar con la verdad por delante ante nuestros oyentes. Tenemos esa responsabilidad y ese deber como comunicadores. Con esto estamos llegando al final de este primer segmento de análisis y comentario. ¿Que quiénes somos? Somos los que siempre hemos estado allí, comiéndonos las verdes y trabajando por cosechar las maduras, los que batallamos sonriendo, los que luchamos bailando. ¿Vieron esa jornada hermosa del domingo? ¿Cómo se está empoderando nuestro pueblo de su gobierno? La participación protagónica tiene hoy más vigor que nunca. Y por eso arrancamos esta maravillosa campaña rumbo al 25 de mayo. Por el gobierno de la gente, la democracia de los comunes. Comunidad a comunidad, calle a calle, de abrazo a abrazo, de igual a igual. Para que no nos vuelvan a llevar a la tragedia que arrancó en 2015 cuando ganaron la asamblea. Para que no lleguen gobernantes ni legisladores que se pongan de obstáculo al fortalecimiento popular, a la recuperación del país. Para que sí miremos los sueños en el horizonte y avancemos hacia ellos. Para así ser útil y servir de apoyo a nuestra gente, en sus proyectos, en sus luchas. Porque la tenemos clara, lo nuevo nace del pueblo, de ningún otro lugar. Nosotros siempre hemos estado para las que salgan, y lo seguiremos estando. Porque los sueños se sudan, somos gente que resuelve.
bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Desde temprano, de hoy 1 de mayo 2025, hemos visto esta demostración de amor, de unión nacional, de fuerza de calle. Es así como el pueblo de Venezuela se tiene que hacer respetar por ese imperio criminal. Movilizado, unido, en la calle, tenemos que hacernos respetar. El que es capaz de plantarse con su verdad, con su dignidad, como hombre libre, como mujer libre, frente a cualquier imperio, ese se gana el respeto del mundo, las bendiciones de Dios y tiene derecho a la victoria en todas las luchas que lleve adelante. Más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras en la calle gritando ¡libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para nuestra niña! Y yo les digo a la clase obrera, desde Petare, hoy 1 de mayo, ante más de 1 millón de hombres y mujeres que se han movilizado en Caracas y ante los millones que se movilizaron en todo el país, más temprano que tarde, vamos a rescatar sana y salva a nuestra niña Maykeles Espinosa y a los 253 secuestrados en El Salvador. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, y luego ver y oír nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web a través de nuestro canal del mismo nombre en YouTube. Esta noche conmemoramos, pues estamos cerrando las celebraciones del 1 de mayo, celebración histórica para todos aquellos que formamos parte de la clase trabajadora de este país y del mundo, la solidaridad internacional, el Día del Trabajo fundamental. Más tarde vamos a hablar un poco sobre la historia del Día del Trabajo. Y lo importante como primer tema con mis oyentes es hablar sobre el inicio de la campaña electoral para las elecciones de gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y diputados a los consejos legislativos estadales. Quiero hacer esta reflexión porque, como señalé en las líneas editoriales, para la revolución bolivariana no hay proceso electoral simple u ordinario o rutinario. Todos son retos porque el enemigo histórico de este proceso, representado por algunos factores que dicen ser democráticos y que de repente se prestan al juego electoral, pero con sus cartas ocultas siempre en la mano, ve en los procesos electorales oportunidad de ocupar espacios de poder que, como dije en las líneas editoriales, no para estar al servicio de los intereses del pueblo venezolano, sino más bien para estar al servicio de sus oscuros intereses personalistas, y como suelen ser franquicias de intereses políticos foráneos, franquicias de factores políticos de los Estados Unidos y de Europa, generalmente vinculadas a los movimientos neoliberales, corporativistas internacionales, no representan, por tanto, los intereses del pueblo, pero simulan estar al servicio de esos intereses y, como dije también en las líneas editoriales, tratan de valerse del descontento que por una determinada circunstancia económica, todos estamos de alguna manera conscientes de las dificultades que confrontamos en el día a día, en materia salarial, en materia de servicios. Eso es algo evidente. Todos aquellos que vivimos en este país pues confrontamos esos problemas a diario. Algunos tenemos un nivel de conciencia que nos permite comprender claramente cuál es el origen de esa situación, y es nuestro deber revolucionario de compatriotas de aclararle a muchas personas, por ejemplo, que el presidente no puede dar un incremento salarial más allá de lo que ha señalado porque no hay los recursos para cubrir esas demandas salariales, los montos que representa incrementar
el sueldo a más de 3 millones de empleados públicos y a 3, casi 4 millones de pensionados, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y no se puede imprimir dinero inorgánico. Esto es muy importante, porque siempre dice, ¿por qué no sube los sueldos? Porque eso implicaría que el Estado tiene entonces que imprimir dinero inorgánico, y está demostrado por todas las leyes económicas y la historia de la economía que cuando un Estado imprime dinero inorgánico, eso se traduce en déficit fiscal y encima en un mayor nivel de inflación. Se vuelve sal y agua, como decimos en lenguaje popular. Por tanto, el Estado no puede ir más allá de lo que puede generar, la riqueza que puede recaudar a través de los impuestos, a través de la venta de nuestros recursos, para cubrir esos incrementos salariales. Entonces, se presenta la paradoja, una paradoja miserable por parte de nuestros adversarios, que propician las medidas coercitivas contra el país, celebran, por ejemplo, como acaba de ocurrir, cuando le levantaron la licencia, el gobierno del estropajo, del cabeza de estropajo de Donald Trump, le eliminó la licencia a la Chevron. Bueno, vimos a los dirigentes de oposición, empezando por la Sayona, celebrando ese hecho, regocijados porque dejábamos recibir esos miles de millones de dólares por la venta de petróleo, pero ahora entonces dicen que el presidente no sirve porque no da un incremento salarial. ¿Cómo lo va a dar si precisamente tenemos una merma en los ingresos por parte del Estado? Hay que ser responsable y consciente. Este es un llamado que yo hago a todos aquellos que me escuchan o los que me están viendo a través del podcast. No se puede ser irresponsable, hay que estar claro de los problemas. Como siempre digo, los revolucionarios somos autocríticos. Y nosotros, yo en mi caso particular como comunicador, no niego todos los problemas que a lo largo de los 25 años ha habido por casos de corrupción, mala gestión, mala administración, errores cometidos. Eso los admitimos y los hemos corregido, y el presidente Maduro ha tomado muchas acciones correctivas en ese sentido. Pero no hay duda que la causa fundamental, esencial, vital, que da origen a la crisis que tenemos en este momento, que la hemos superado en gran medida. Llevamos ya más de un año en crecimiento económico, y con los golpes que nos han dado al principio de este año, aún así mantenemos un ritmo de crecimiento positivo. Pero no hay duda que es el bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el año 14, del año 15, cuando el negrito simpático Barack Obama nos impuso aquel infame decreto declarándonos una amenaza inusual extraordinaria. No hay duda que esa es la causa principal de todos los problemas económicos que hemos tenido, y es que hasta ahora hemos logrado sortear con dificultad, pero con éxito relativo. Bueno, con esto estamos llegando al final del primer segmento de comentarios. Escuchábamos inicialmente El Trabajador con la Orquesta La Grande, un buen tema, porque estamos celebrando la jornada del 1 de mayo, cerrándola ya a estas horas de la noche, y vamos a escuchar ahora un tema dedicado a el trabajador de la construcción. Por cierto, hago la aclaratoria o el complemento de comentario, que estamos celebrando el 14º aniversario, 14 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahora el presidente la va a unificar con Barrio Adentro, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Pero bueno, lo que dice la canción es muy cierto. Era una utopía pensar que el trabajador que construía los condominios, que construía los centros comerciales, que construía los clubes, luego no podía entrar a los mismos porque le estaba negado su acceso. Y soñaba con que algún día eso pudiese cambiar. Pues cambió. En Revolución Bolivariana eso cambió. Y ahora el trabajador que construye su vivienda, que construye la vivienda de la clase media y clase alta, ahora tiene la capacidad de dignificarse con una vivienda a través de la Gran Misión. Eso no es poca cosa, eso no es poca cosa. Eso es un gran logro de esta revolución, pésele a quien le pese, duélele a quien le duela. Hemos dignificado a la clase trabajadora dándole la vivienda que merece, y pudiera darle muchas más, pero teníamos grandes dificultades para satisfacer esas necesidades. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que está en la disposición de continuar hasta donde sea posible con la construcción de viviendas para llegar a los 8 millones de viviendas que el país requiere. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Los trabajadores tienen un ingreso integral de
$30 mínimo, ingreso mínimo integral, compuesto en lo fundamental, el ingreso mínimo integral, por dos elementos: el ingreso de guerra, que fue llamado bono de guerra en su momento. A partir de este decreto lo vamos a llamar ingreso de guerra económica y lo vamos a elevar desde $90 a $120 mensuales indexados, sumado al ingreso de cestatique, que son $40, queda el ingreso mínimo integral de la clase obrera en $160, equivalente en bolívares. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web a través de todas las redes sociales y luego ver nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web a través del canal del mismo nombre en YouTube. Estamos, como dije inicialmente, en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. En este momento, pues me gustaría ahondar un poco más en los anuncios que el presidente ha hecho en materia salarial, ya que el día de ayer, día miércoles, manifestó que el ingreso de los trabajadores será de $160 indexados a la moneda del dólar, pues para evitar la caída del salario de los trabajadores. El ingreso de guerra económica, lo que era antes bono de guerra económica, ahora se va a denominar ingreso de guerra económica, pasará de $90 a $120, que sumado al monto de $40 del cestatique, llevará el ingreso integral a $160 mensuales, mientras que las pensiones se elevan a $50. El jefe de Estado confirmó además que la indexación se seguirá aplicando al ingreso mínimo de los trabajadores, las trabajadoras, pensionados, pensionadas y al bono único. También será creado, esto es importante, este anuncio, un bono unificado de protección a la familia trabajadora que cubrirá a 5 millones de familias y entrará en vigor a partir del 1 de mayo. Hace 2 años apliqué la indexación, señala el presidente, abro comillas, y desde entonces hemos aumentado un 135% el ingreso mínimo integral, destacó. Porque por ahí la oposición tiene el discursito que, el salario se ha ido devaluando desde que el presidente anunció que eran $30 y eso se convirtió en $3. Claro, eso desde el punto de vista estrictamente técnico es real, pero el punto es que con la indexación se ha compensado, esa es la parte que no dice el oposicionismo necrofílico, se ha compensado esa devalorización del salario mínimo de que en aquel momento, hace ya 2 o 3 años, el presidente fijó en $30, porque a través de la indexación se ha ido compensando la devalorización de nuestro signo monetario que por desgracia ha ocurrido como consecuencia de la guerra económica, y eso ha significado un 135% de aumento del ingreso mínimo integral. Esa es la parte positiva que el oposicionismo necrofílico se niega a aceptar y trata de confundir a la opinión pública. El mandatario refirió que este anuncio se hace en el marco del decreto de guerra económica que aprobó recientemente para proteger a la familia y al pueblo en general de los ataques desesperados de la derecha extrema que impulsa la desestabilización económica y sigue pidiendo sanciones contra el país. Además, buscan contrarrestar el impacto de las sanciones y recuperar los ingresos que el imperialismo pretendió arrebatar a la clase trabajadora. Más adelante señaló, con relación al dólar, vamos a contener el ataque a la moneda, paciencia, que lo vamos a derrotar, señaló el primer mandatario. Es la única arma que les queda a la criminal esta y la vamos a derrotar, refiriéndose a la señora, por supuesto. Y ciertamente el ataque a la moneda es una de las formas, la actividad la más eficaz que encontró el imperialismo para atacar la estabilidad económica del país y la capacidad adquisitiva de nuestro pueblo. Por ahí hay unas consejas, uno oye los comentarios como comunicador, que la gente dice, bueno, pero es que ahora todo va a subir. Entonces yo les pregunto, le hice una reflexión, unas personas que me señalaron esto. Bueno, ¿y entonces qué quiere? Si el presidente sube los sueldos y salarios o los bonos indexados, y luego viene la especulación e intenta incrementar los precios, eso de todas maneras lo van a hacer, ya sea con un incremento de sueldos y salarios, ya sea con un incremento de los bonos indexados
o no lo haga, porque de todas maneras, cuando el imperialismo nos tira un ataque devaluativo de nuestra moneda, como ocurrió recientemente, para tratar de afectar la estabilidad económica, bueno, vino un proceso inflacionario posterior que el gobierno ha logrado controlar, pero eso lo va a hacer el enemigo independientemente de que el gobierno dé incrementos o no al salario integral de los trabajadores. Entonces el argumento de que ahora, porque el presidente subió los bonos indexados y el salario mínimo integral indexado sube a $160, ahora van a subir los sueldos, los precios, eso es una especulación. Y eso lo va a hacer el enemigo artero nuestro, que son estos especuladores, estos empresarios farsantes, lo van a hacer, haya o no haya incremento salarial. Entonces, ¿cuál es la alternativa a ese planteamiento? Bueno, que está en manos de nuestro pueblo, está en manos de usted, señor, de usted, señora, de usted, joven que me está escuchando, combatir la ola especulativa, denunciar a los comerciantes inescrupulosos que aumenten los precios, que traten de especular, a los camioneteros que traten de subir exageradamente el precio del pasaje. Está en nuestras manos como ciudadanos. El gobierno tiene su responsabilidad y tiene instituciones al respecto y debe asumir su responsabilidad. Pero también nosotros tenemos una corresponsabilidad que nos da el 322 y el 326 de nuestra Constitución para hacer valer nuestros derechos frente a los especuladores y frente a los enemigos de nuestro pueblo. Está en las manos del gobierno y del pueblo luchar contra la especulación para que los incrementos que con mucha dificultad nuestro presidente ha dado no se vean afectados, no se vean convertidos en sal y agua, como decimos nosotros popularmente. Tomen conciencia, pueblo que me está escuchando. Es una labor conjunta, pueblo, gobierno, luchar contra la especulación. Bueno, con eso llegamos al final del segundo segmento de comentarios. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive, y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestro programa Urbi et Orbi a través de nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Quiero detenerme también un poco en el análisis económico, porque hay estudios independientes realizados por organismos y por cadenas noticiosas que no son del Estado venezolano, que hacen importantes observaciones sobre la influencia que tienen los organismos financieros internacionales, que se convierten como una especie de armas de sexta generación en esto que se llama guerra irrestricta contra los intereses de gobiernos que, como los de Venezuela, no se ciñen a los postulados del Fondo Monetario Internacional y del imperialismo corporativo transnacional norteamericano y europeo. Esta información es de nuestra cadena hermana Sputnik Mundo y dice así: proyecciones sesgadas del Fondo Monetario Internacional podría ser otro actor en la guerra económica contra Venezuela. Y vamos a analizar cuidadosamente lo que este informe dice. Y dice así: los pronósticos del Fondo Monetario Internacional sobre la economía venezolana volvieron a generar polémica tras ser calificados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez como parte de una política criminal orientada a desestabilizar el país. El Fondo Monetario difundió un reciente informe de perspectivas económicas globales que Venezuela tendrá una contracción del Producto Interno Bruto real del país caribeño de 4% para el 2025 y de 5.5% para el 2026. Cifras que fueron rechazadas por las autoridades venezolanas. El Fondo Monetario Internacional es un organismo errático que perdió su sentido de existencia y se presta para la agresión económica mundial. Venezuela tiene, oigan esto, señores, 16 trimestres consecutivos de crecimiento económico con esfuerzo propio, liderando incluso a países de la región que no están sometidos a bárbaras medidas coercitivas unilaterales como nuestro país, recalcó la vicepresidenta Delcy Rodríguez a través de sus redes sociales. Más adelante señala la información. Instituciones al servicio de la agresión. El economista venezolano Tony Boza analizó para Sputnik el trasfondo histórico, político y metodológico de estas proyecciones, señalando su profunda carga ideológica y su utilidad como instrumento geopolítico de presión.
El fondo nace a partir de los acuerdos de Bretton Woods, aclaro, en 1944, que fue una imposición de Estados Unidos para imponer el sistema dólar como sistema de reserva y de pago internacional, explicó Bosa. En ese contexto, detalló, se crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, así como el mecanismo como SWIFT, que terminaron constituyéndose como eje del sistema financiero global. Para el economista, este sistema ha sido históricamente utilizado para someter y endeudar a los países, como lo advirtió el líder cubano Fidel Castro en los años 80. En cuanto a la metodología empleada por el Fondo Monetario Internacional, Tony Bosa señaló que se basa sobre la información que entregan los propios países, lo que en sí mismo limita su capacidad de análisis autónomo. El Fondo Monetario Internacional no tiene una base de información del país derivada de sus propias cosechas, sino que está obligado a recibir la información de los países. No puede tener mayor precisión que los organismos de cálculos económicos de cada nación, puntualizó Tony Bosa. Más adelante, la misma información sigue haciendo una reflexión crítica sobre la trascendencia de estos mecanismos financieros. Más allá de los límites técnicos, Bosa denunció los amplios márgenes de error en los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, los cuales en algunos casos sobrepasan el 20% y llegan incluso al 40% de margen de error, como en los casos de Brasil, Argentina o Malasia. Estos errores, lejos de ser casuales, forman parte de un entramado más complejo que incluye a las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, según el economista, son la puerta trasera de la banca internacional y operan no por datos reales, sino por expectativas financieras. Venezuela, por ejemplo, ha intentado pagar deuda soberana de PDVSA teniendo los recursos para hacerlo y no ha podido por estar bloqueada. Eso ha hecho que el sistema financiero mundial active las calificadoras de riesgo y nos hayan pechado con miles de puntos negativos, afirmó. Esto ha generado un aumento desproporcionado en el costo de la deuda que estaba contraída originalmente en 10, 12 o 15%, ha terminado pagándose en 40 o 45% por el sobrecastigo. Continuemos el análisis de esta importante información. Bosa coincide con Rodríguez en que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional tienen una intencionalidad política clara. Todas estas calificaciones y previsiones históricamente han sido sesgadas y han sido utilizadas como un arma de agresión contra los pueblos. A su juicio, el fondo opera como parte de una estrategia de dominación global cuyo epicentro es el dólar y que responde a intereses geopolíticos más políticos que a criterios técnicos. Finalizamos esta lectura con el siguiente segmento. La política económica de un país que quiere imponerse. Al ser consultado sobre cómo estos informes impactan en la percepción internacional sobre Venezuela, Tony Bosa explicó que tienen un efecto directo en inversionistas y actores políticos. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son utilizadas por diversos actores internos y externos, incluso con un profundo marcaje político para favorecer determinados sectores de la economía y del mundo político, señaló. En contextos de alta polarización como el venezolano, estas proyecciones pueden ser empleadas como herramienta de legitimación o deslegitimación. El Fondo Monetario Internacional ha tenido desacuerdos con varios países porque es una estructura que nace de la política económica de un país que quiere imponerse, como es el caso de los Estados Unidos. Citó como ejemplo Cuba, Nicaragua, México, Brasil, Argentina e incluso instituciones como la CEPAL que han sostenido críticas hacia el fondo a pesar de estar más cercanos a las estructuras tradicionales del poder occidental. Para finalizar estas reflexiones debemos recordar que nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez en un momento determinado pagó la totalidad de la deuda externa venezolana que había contraído con el Fondo Monetario Internacional durante la Cuarta República y en este momento nosotros no le debemos ni un céntimo al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial. Lógicamente eso genera descontento en estas instituciones porque la idea de estos organismos es mantener endeudados a los países, mantener endeudados a los pueblos para condicionar sus niveles de desarrollo o sus posibilidades de tomar decisiones autónomas frente al acontecer
económico, geoeconómico mundial. Ellos quieren tenernos siempre sometidos. Eso se estableció en 1944 en eso que se llamó la División Internacional del Trabajo, fijado en los acuerdos de Bretton Woods, donde eligieron a cada país qué era lo que debía producir. La República Bananera a producir banana, la República Petrolera como Venezuela solamente a producir petróleo, se producía hierro, solo producir hierro, se producía aluminio, solo producir aluminio, y no desarrollar esos recursos aguas abajo para generar valor agregado, para fabricar no solamente hierro, sino trenes, camiones, barcos, carros. No, teníamos que estar condenados a ser simplemente productores de materia prima para satisfacer las necesidades de las naciones desarrolladas de aquel momento. Venezuela rompió con eso y por eso el propósito de estos organismos internacionales de atacar nuestras posibilidades de desarrollo a través de estos informes sesgados como el del Fondo Monetario Internacional. Espero que con esto haya cumplido en este segmento una función pedagógica para todos aquellos que me están escuchando de entender cómo funcionan estos mecanismos internacionales de dominación. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestro programa vía streaming a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, y luego ver y escuchar en las próximas horas nuestro podcast Enfoque en los Medios de web a través de nuestro canal del mismo nombre en YouTube. Bueno, recordando que estamos en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que se celebra, pues como todos sabemos, internacionalmente todos los 1 de mayo. Los únicos países que no celebran el Día Internacional del Trabajo son los Estados Unidos y Canadá, que como sabemos, pues no reconocen el Día Internacional de los Trabajadores porque ellos fueron los causantes de todas aquellas situaciones que dieron como resultado el que se adoptara este día como el Día Internacional de los Trabajadores. Pero hoy vamos a concentrarnos en el tema del segmento 4, como es Venezuela inicia campaña para el retorno de la bebé secuestrada por Estados Unidos. La campaña bajo el hashtag Free Maykelis Espinosa y la consigna SOS USA, libera a Maykelis, busca rescatar a la menor y devolverla a los brazos de su madre. Por cierto, que el motivo central de la marcha hoy, del 1 de mayo, de los trabajadores venezolanos a lo largo de todo el recorrido por la ciudad de Caracas y del interior del país, fue esta consigna: liberen a Maykelis Espinosa, porque es una labor de patria, es una conciencia. Porque detrás de todo esto, y es mi opinión muy personal y se la transmito a mis oyentes, lo que hay es el propósito y el objetivo y la intención de herir la identidad nacional venezolana, que los venezolanos nos sintamos mal, que nos duela, que el gentilicio venezolano, la figura de una niña inocente, apenas 2 años, pues se ve afectado, que los venezolanos nos sintamos agredidos como ciudadanos, porque ver a una niña que la arrancan de los brazos de su madre bajo una falsa acusación, con ese bendito maldito Tren de Aragua, que es el argumento que esgrime ahora el imperialismo norteamericano, porque ellos siempre inventan algo, inventan el enemigo necesario, y entonces acusar a los padres de pertenecer a una organización delictiva sin prueba alguna, sin expediente, sin ningún tipo de prueba concreta y real, le arrancan la niña de los brazos a su madre para ponerla en manos de una familia sustituta. Según las informaciones que manejamos, son más de 5.000 niños venezolanos y de otras nacionalidades, una especie de tráfico de niños que hay en los Estados Unidos de hace muchos años, bueno, y que ahora pues utilizan la situación de los migrantes venezolanos como una manera de obtener materia prima, que son los niños, para entonces secuestrarlos y colocarlos en manos de familias sustitutas, quién sabe a qué precio, quién sabe a qué costo, quién sabe cuántos millones de dólares se están moviendo detrás de esta campaña, donde, como repito, para mí, mi opinión muy personal, el objetivo fundamental que se persigue es herir
la nacionalidad venezolana, que los venezolanos nos sintamos agredidos, nos sintamos minusválidos en la condición de venezolanos a nivel mundial y de alguna manera afecte nuestro sentido de identidad, nuestro orgullo patrio, al ver que ser venezolano entonces es un problema, genera dificultades y eso puede afectar pues la identidad nacional. Hago esta advertencia a nuestros oyentes porque debemos fortalecer nuestro sentimiento de identidad patria. Nuestra condición de venezolano debe prevelar por encima de cualquier otra circunstancia. Debemos sentirnos orgullosos de la condición de venezolano, hacer valer nuestra condición de venezolano. Siempre digo, hay 3 elementos que son imposibles de negociar, que es la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Y la identidad venezolana, la condición identitaria de un connacional es fundamental para poder defender esos 3 principios. Primero que nada, somos venezolanos, independientemente de nuestras posiciones ideológicas, de nuestras posiciones políticas, de nuestras creencias religiosas, de nuestra condición social. El elemento central, el común denominador, el eje transversal que debe identificar a todos los venezolanos es su condición de connacional de esta patria, y eso debemos hacerlo prevalecer frente a todas las naciones del mundo. Podemos tener acuerdos económicos, políticos, comerciales, militares con cualquier potencia del mundo, pero lo que no podemos negociar es nuestra identidad como pueblo, nuestra identidad como venezolanos. Eso es fundamental. Y estas maniobras contra los 252 venezolanos que están secuestrados por este miserable de Nayib Bukele en El Salvador, acusado de pertenecer a organizaciones delictivas que no existen, que simplemente es un constructo argumental del imperialismo norteamericano para tener por dónde atacarnos. Y luego el caso de esta niña no son más que expresiones de un laboratorio perfectamente estructurado para herir la nacionalidad, para hacernos sentir mal como venezolanos. Por tanto, la idea es fortalecernos, trabajar unificadamente para hacer valer nuestra identidad y nuestro valor, y trabajar denodadamente para que los 252 venezolanos sean liberados por este violador serial de derechos humanos que es Nayib Bukele, y para que esta niña, nuestra querida Maykeli, ya la hemos aprendido a querer todos los buenos venezolanos, pues retorne a los brazos de su familia. No tiene por qué estar en manos de una familia sustituta, porque en todo caso la familia de su papá y de su mamá tienen personas que pueden hacerse cargo en nuestro país de esa niña. Esto se me parece mucho al caso del niño Elian González, el caso cubano, que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos, y a la final se impuso la ley internacional y se la devolvieron a su papá, que de Cuba fue a buscarlo y lo retornó a la nación cubana. Y se me parece mucho. Es algo que sigue como los mismos esquemas mediáticos, como los mismos esquemas de manipulación de las identidades. Siempre tratar de herir la identidad nacional de las naciones. A Cuba se lo han hecho durante más de 40 años, casi 60 años ya, de maltrato a la identidad nacional cubana, y ahora nos están aplicando esa misma estrategia a nosotros los venezolanos. Pero no, debemos ser fuertes, debemos prevalecer como venezolanos defendiendo la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Liberen a Maykelis Espinosa. Hashtag Free Maykelis Espinosa y la consigna SOS USA libera a Maykeli. Debemos ponerlo en todas nuestras redes sociales. En este programa, cuando salga editado en podcast, lo van a ver también en pantalla, porque esto debe ser una cruzada nacional en defensa de nuestros niños, en defensa de nuestros venezolanos secuestrados en las infames cárceles que son una industria que el señor Bukele ha desarrollado para cobrar $6,000 mensuales por preso que tenga ahí detenido. Ese miserable tiene que ir a juicio internacional cuando algún día la Corte Penal Internacional de Justicia cumpla su verdadero rol. Todos estos sujetos deben pagar por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios.
Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Y escuchando el tema de Elías Alfano, Pirocracia, adelante Rusia, ya nuestros oyentes saben que nos encontramos en el segmento Enfoque Euroasiático, donde hacemos un análisis geopolítico de la realidad política, económica y social del mundo euroasiático y sobre todo de nuestra aliada natural, la Federación Rusa. Debo destacar la actividad que tuvimos el día de ayer, en miércoles 30 de abril, en la cima del Guaraíra Repano, con motivo de izar la bandera de la victoria, un evento organizado por la Embajada de la Federación Rusa, donde tuvimos la oportunidad pues, de ver un bonito evento, muy emotivo, con motivo de la celebración o de la izada de la bandera de la victoria. Creo que es el único caso en América Latina donde se hizo una bandera conmemorativa del Día de la Victoria. Estuvimos ahí en presencia del señor embajador, el excelentísimo señor embajador de la Federación Rusa, Sergei Mielik Bagdasarov, del canciller Iván Gil, del otro representante de las autoridades civiles y militares venezolanas. Tuvimos el honor de ser invitados a ese evento. Van a ver las imágenes del mismo en el podcast cuando lo editemos. Y ese hecho hace referencia a que un día como ayer, 30 de abril de 1945, 2 soldados soviéticos colocaron la bandera de la victoria en lo alto del Reichstag o Parlamento alemán. Esta hazaña marcó la derrota de la Alemania nazi y el inminente desenlace de la Segunda Guerra Mundial. La importancia de esta escena fue captada por el corresponsal de guerra Yevgeny Aldiey, y con ese motivo pues se efectuó a nivel mundial la conmemoración de este evento, que en Venezuela tuvo esa destacada elemento, ese destacado detalle, un buen detallazo de izar la bandera. Los que se asomen aquí en Caracas a ver el Guaraíra Repano, cuando estén despejados, van a ver en el asta arriba, al lado del Hotel Humboldt, esa extraordinaria y bellísima bandera roja con la hoz y el martillo que representaba la bandera rusa de aquella época, y con todas las inscripciones en cirílico, representando pues el batallón y el regimiento que llegó a Berlín y tomó el Palacio del Parlamento y colocó esta bandera. Además tenemos otro evento que queremos invitar, y voy a leer la invitación que me hicieron llegar los organizadores. El Consejo Coordinador de las organizaciones de compatriotas rusos tienen el honor de invitarle a participar en la marcha conmemorativa Regimiento Inmortal con motivo del 80º aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria sobre el nazifascismo. Esto se va a desarrollar en la Procuraduría General de la República hasta la explanada frente al Monumento a los Precursores de la Independencia. Esto va a ser el próximo sábado, 3 de mayo, a las 9 de la mañana, en ese sitio de todos conocido, muy emblemático de la ciudad de Caracas. El programa incluye la marcha del Regimiento Inmortal, una ofrenda floral, un concierto y un refrigerio al estilo ruso. Es un evento abierto, no requiere invitación, y todos aquellos simpatizantes, lo que nos llamamos rusofílicos, que nos gusta la cultura rusa y sentimos afinidad hacia esa gran nación como es la gran patria rusa, bueno, los invitamos para que nos acompañe el próximo 3 de mayo a las 9 de la mañana a este evento. Por cierto, que a sugerencia nuestra, la marcha Regimiento Inmortal significa que los descendientes de los que lucharon en la Gran Guerra Patria llevan una fotografía, en eso que llamamos comúnmente chupeta, con la imagen de su antepasado que peleó en esa guerra. Bueno, aquí le hemos incorporado y sugerimos a todas aquellas personas que tengan un antepasado que luchó en la lucha armada de los años 60 y que bueno, que murió en esa lucha heroica por tratar de llevar un cambio político en nuestro país. Bueno, si tienen a bien presentarse con la foto de su antepasado, su papá, de su abuelo, de su bisabuelo, tienen todo el derecho a incorporarse. De hecho, el año pasado desfilaron con fotografías de Gabaldón, de Argimiro Gabaldón, de Libre Gouvernet, de Sotorroja, es decir, de todos aquellos que fueron asesinados por la Cuarta República, desaparecidos por la Cuarta República. Bueno, invitamos a las personas que tengan la posibilidad de incorporarse
con la foto de su antepasado y desfilen con nosotros el próximo sábado ahí en los próceres, desde la Procuraduría hasta la explanada frente al monumento a los precursores. Para cerrar este segmento de enfoque euroasiático, vamos a leer una información del veterano de la diplomacia mundial, Sergei Lavrov, quien afirmó que el proceso de ampliación de los BRICS continuará pronto. Esto es muy importante para nosotros, ya que tenemos toda la intención de incorporarnos este año, al ser posible, a los BRICS, después del saboteo traicionero que nos aplicó el señor Lula da Silva. Hay que decirlo, yo no tengo pepitas en la lengua para decirlo. Nos traicionó el año pasado bloqueando el ingreso de Venezuela a los BRICS. Bueno, la información señala, se espera que el proceso de ampliación de los BRICS prosiga pronto tras una pausa y se trabaje para tener en cuenta las aspiraciones de los posibles Estados miembros candidatos, declaró este 29 de abril el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. La opinión en general que se ha tenido en cuenta las aspiraciones de muchos estados y existe el entendimiento de que se dará prioridad a los países socios candidatos a miembros de pleno derecho. No me cabe duda que en el proceso de ampliación continuará pronto, dijo el canciller ruso en una rueda de prensa tras la reunión ministerial de los BRICS que se realizó en la ciudad de Brasil, en Brasilia, la capital del Estado Federativo de Brasil. Añadió que el bloque BRICS había decidido poner en pausa una nueva ampliación tras los recientes, con el fin de cambiar el trabajo de las organizaciones. Los BRICS son una organización, como sabemos, intergubernamental que fue creada en el 2006 y además de Rusia, Brasil, la India, China y Sudáfrica, ahora incluye a Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Tailandia, Cuba, Uganda, Malasia, Nigeria y Uzbekistán, que se convirtieron oficialmente en estados socios del grupo a partir del 1 de enero del 2025. Entonces, es importante que se plantee esta ampliación porque Venezuela pues está haciendo todos los requerimientos, todas las diligencias necesarias para incorporarse como miembro de pleno derecho a los BRICS. No obstante, debo decir que el saboteo de Brasil el año pasado no impide que Venezuela haga negociaciones con los miembros de los BRICS. De hecho, tenemos muy buenas relaciones con Rusia, con China, con la India, con Sudáfrica. Estamos haciendo buenos negocios, otros que se pueden decir y otros que no se pueden decir, para que no nos bloqueen con los países miembros de los BRICS. Y vamos a continuar haciéndolo para romper de esta manera el bloqueo criminal que el imperialismo y sus lacayos locales, sus serviles locales, tratan de imponer a Venezuela para frustrar nuestras posibilidades de desarrollo. Con los BRICS vamos a salir adelante porque el futuro está en el bloque euroasiático. No está en alianza con Estados Unidos, no está en alianza con la Europa decadente. Está en el bloque euroasiático, está en ese nuevo eje del mundo que lideriza China con todo su potencial y que se integra dentro de lo que se llama el bloque euroasiático y los BRICS. Bueno, con eso estamos llegando al final de este segmento. El próximo 9 de mayo será el gran desfile de la victoria, donde nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, ha sido invitado por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin. Hoy nosotros reunimos aquí para conmemorar un hecho histórico y muy simbólico. Hace 80 años se izó la bandera de la victoria, un símbolo del fin de guerra más devastadora en la historia de la humanidad. En la cima de Barra de Pano, bajo esta bandera roja, proclamamos al mundo que Rusia y Venezuela están unidas, hombro con hombro, en la defensa de la paz, de la libertad y de la dignidad humana. La Unión Soviética fue capaz de avanzar y derrotar esa intención de imponer un pensamiento único, esa intención de imponer una doctrina de segregación, de xenofobia, de dominación, y lo hizo con un sacrificio enorme. Pocos pueblos del mundo pueden decir que han hecho un sacrificio tan grande por la humanidad como hizo el grandioso pueblo soviético. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad, mi hermano, pues,
Queridos amigos, queridas amigas, amigos, autorizados de personal de la embajada, todos amigos que nos siempre acompañan. Es un gran honor darles la bienvenida hoy en este emotivo acto que da inicio a la caravana conmemorativa de motorizados en ocasión de celebrarse el 80º aniversario de la victoria del Ejército Rojo y del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria. Con profunda gratitud y respeto recordamos aquella gesta heroica del 9 de mayo de 1945 en que fue derrotado el nazifascismo y con ello se abrió el camino hacia la paz para toda la humanidad. 8 décadas después seguimos rindiendo homenaje a la memoria de los caídos y a los veteranos que sacrificaron sus vidas por la libertad y justicia. No es como dijo Trump recientemente, que Estados Unidos era el país más importante en la Segunda Guerra Mundial. No es la verdad. No. Los nazis recibieron un castigo exhaustivo del Ejército Rojo por los millones de víctimas, por todas las atrocidades, no solo en la tierra rusa, sino en todo el mundo. Hoy damos el inicio a este simbólico recorrido por la ciudad capital heroica, protagonizada por los valientes motorizados del Frente Nacional Motorizado de Venezuela. Aplausos, por favor, a todos, amigos, hermanos. Que es una expresión genuina de solidaridad, hermandad y respeto hacia nuestro pueblo. Al portar con orgullo las banderas de Venezuela, de la Federación de Rusia y la histórica bandera de la victoria, este gesto nos demuestra una vez más que los lazos entre Rusia y Venezuela son fuertes, sinceros y nacen del corazón de sus pueblos. Gloria eterna a los héroes de la Gran Guerra Patria y que viva la amistad entre Rusia y Venezuela. ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Viva Venezuela! ¡Que viva! Una lucha del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. ¡Que viva la revolución y que viva la patria! Marcha del Regimiento Inmortal de la Gran Guerra Patria. Avanzar con heroicidad en medio de la nieve en Leningrado, supo llegar a Berlín, vencer en Berlín y cambiar la historia de la humanidad. Hoy nosotros debemos decir con responsabilidad histórica que la humanidad existe gracias a la heroicidad de ese pueblo. Подруга, вспомни обо мне, а на войне не ровен час, а может мы, а может нам. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Y bien, amables usuarias y usuarios, estamos ya en el segmento final de comentarios con mis oyentes de mi programa Enfoque en los Medios, en su segmento El Socialismo Contraataca. Como siempre digo, en este segmento me gusta dejar un mensaje de conciencia, de formación,
de información, a todos aquellos que han tenido a bien escuchar mi programa o ver el podcast en cualquier parte del mundo, en cualquier hora del día, pero que, bueno, han decidido de alguna manera entrar en sintonía con el contenido de este programa. Y siempre digo que independientemente de la posición ideológica, de nuestras convicciones, lo importante es que como venezolanos o como ciudadanos del mundo siempre procuremos el bien común y siempre procuremos la integración de los pueblos y el bienestar de las naciones. Quiero tocar, para cerrar este tema, la importante gira o reunión que tuvo nuestra vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Elovina Rodríguez Gómez, con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Al-Duhami Al-Thani, con quien conversó sobre temas relacionados con la agenda de cooperación binacional y asuntos de ámbito internacional. La información la dio a conocer en su cuenta en Telegram la vicepresidenta, donde destacó la disposición del gobierno nacional presidido por nuestro presidente Nicolás Maduro de continuar profundizando las relaciones de amistad entre ambos países. Es importante destacar, la también ministra del Petróleo llegó en horas de la noche del lunes a Doha, capital de Qatar, con el objetivo de promover iniciativas para el desarrollo compartido de nuestros pueblos en diversas áreas estratégicas. El emir de Qatar, máxima autoridad de esta nación, envió sus mejores deseos al jefe de Estado venezolano y expresó su anhelo de progreso continuo para el país. En la reunión se abordaron temas cruciales sobre el intercambio entre ambos países, revisando los avances logrados hasta la fecha y explorando nuevas oportunidades de fortalecer estos lazos. La visita de Rodríguez se da tras una fructífera visita de trabajo de la República Popular de China, donde se alcanzó la firma de acuerdos de asociación estratégica en materia de petróleo con la Corporación Nacional de Petróleo de China. También se abordaron nuevos acuerdos en el área energética, financiera y en la inteligencia artificial, salud, educación y procesos productivos. La delegación venezolana tuvo más de 17 reuniones con las autoridades chinas para fortalecer las alianzas de desarrollo de ambos pueblos. Bueno, el comentario final que quiero hacer con mis oyentes es la importancia de estas tareas de integración, donde queda evidenciado y demostrado que Venezuela no está aislada. Esa matriz de opinión que el oposicionismo necrofílico vendepatria quiere hacerle ver a nuestra opinión pública, a muchos venezolanos de buena fe, pero que a veces andan un poco desprevenidos y creen la campaña de desinformación, que piensan de que si no es con Estados Unidos no hay posibilidad de desarrollo sostenido con ningún otro país y que solamente es a través de alianzas estratégicas con Estados Unidos como vamos a lograr. No, Estados Unidos, como dice el profesor Grofogel, recomiendo ver la entrevista que le han hecho en Venezuela. Julio Riobó le hizo una entrevista al profesor Grofogel, que es puertorriqueño, donde él sostiene que Estados Unidos ha violado y violará todos los acuerdos que firman en materia económica, en materia política y en materia geopolítica. Nosotros debemos buscar la integración con otros bloques emergentes, como lo he dicho en otro programa en el segmento anterior, porque solamente ahí está garantizado nuestro futuro. Nosotros debemos trabajar en función de integrarnos a los bloques emergentes donde podamos salir adelante con nuestras propias políticas, con nuestro propio modelo de desarrollo, sin imposiciones y sin las hegemonías que nos quieren imponer a través de esas estúpidas políticas arancelarias o a través de las medidas coercitivas unilaterales. Nosotros no debemos buscar que nos levanten sanciones, no, debemos buscar que las sanciones sean ineficaces e ineficientes en función de los acuerdos económicos en materia industrial, en materia financiera, en materia científica, en materia tecnológica, que nos permita obtener de otros bloques aquello que nos niegan de manera criminal para satisfacer nuestras necesidades. Con esas reflexiones finales y bueno, celebrando el inicio de la campaña electoral que vamos a llevar adelante a través de nuestro programa y de toda la programación de Salsa Caribe 102.3 FM. Bueno, estamos aquí dispuestos a llevar adelante esta batalla, esta nueva batalla por defender los intereses económicos, políticos, sociales de nuestro pueblo para obtener un mayor nivel de vida, buscar esa máxima felicidad social de la cual nos hablaba nuestro libertador en su discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819. Buscar siempre la mayor suma de felicidad, la mayor suma de libertad política y la mayor suma de desarrollo de nuestro pueblo. Bueno, con esto estamos llegando al final
de nuestro programa. Esperamos que haya sido el completo agrado de nuestros oyentes. En la producción del mismo, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. En la dirección general de la emisora y en la musicalización, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari y nuestro amigo salsoso Edgar Valero. Y de parte de quien les ha hablado con mucho respeto para ustedes, Pedro Román Castro, les deseo una muy feliz semana. Lo dejo con nuestros lemas: viva Palestina libre, Constitución y calle, ahora más que nunca, mucha calle, unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela siempre nacerá por nuestro nuevo Estado Esequibo, siempre pensando en nuestra clase trabajadora. Buenas noches, y en cualquier parte y en cualquier hora del día, en cualquier parte del mundo que tengan a bien sintonizarnos, estaremos aquí para hacer la correcta interpretación de las matrices de opinión. Hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.